Estimados estudiantes, espero se encuentren muy bien junto a sus familias. Hoy retomaremos nuestra videoclase y para empezar me gustaría que recordáramos un poco lo que vimos en el último video, el video antes de que comenzaran estas vacaciones medias extrañas. En ese video se habló sobre los conceptos que titulaban nuestra unidad: exilio, migración, ausencia, exilio, migración e identidad. Luego nosotros leímos un texto que se llamaba El crimen perfecto, escrito por Eduardo Galeano, que trataba precisamente de unos exiliados que buscaban la forma de superar este frío y para ello inventaron unas monedas de hielo que la ponían en este radiador para poder calentarse y así cometían este crimen perfecto porque con el calor la moneda se evaporaba y no dejaba ningún rastro. Con este cuento nosotros trabajamos y recordamos los tipos de narradores que ustedes ya habían estudiado el año anterior y realizamos actividades relacionadas con dicha lectura. Hoy nos prepararemos para la lectura literaria que realizaremos la próxima clase, en el próximo video del próximo lunes. Por ello, y como estrategias de lectura, hoy trabajaremos con el siguiente objetivo: leer y comprender textos no literarios para contextualizar lecturas literarias. Bueno, ¿por qué les decía como estrategia de lectura? Porque una de las formas de asegurarnos que podamos comprender un texto literario es informándonos, leyendo acerca del contexto de producción de dicha obra literaria. Recuerden que contexto de producción hace referencia a las circunstancias sociales, históricas y culturales que rodean la producción de una obra, en este caso una obra literaria, y que de una u otra forma afectan, inciden y se reflejan en este caso en el texto, en el cuento o en la novela, en el libro, ¿cierto? Entonces, si yo preguntara qué es el contexto de producción, ustedes deberían responder lo siguiente. El contexto de producción, profesora, hace referencia a las circunstancias históricas, sociales y culturales que rodean la producción de una obra. Y si yo preguntara ¿para qué sirve?, ustedes deberían responder. Sirve para comprender mucho mejor una obra literaria, profesora. Y si yo preguntara ¿por qué?, ustedes dirían. Bueno, profesora, porque los elementos históricos, sociales y culturales van a incidir en la construcción de la obra. Lo que ocurrió en la época en que se escribió probablemente se refleje en ella. Por ejemplo, puede que aparezca en la misma historia. Y yo les diría, muy bien, estimados estudiantes. Por eso es importante leer e informarse de lo que ocurrió en la época antes de comenzar a leer un texto literario, porque así lo vamos a comprender mucho mejor. Bueno, y también el contexto de producción es importante por muchas otras cosas más, pero por esta clase lo vamos a dejar hasta ahí. Súper bien. En fin, lo que hacemos hoy es sumamente importante para lo que haremos mañana. Qué importante lo que dije. Parece que probablemente alguien más lo haya dicho. No se me ocurrió a mí. A ver, esperen un poco. Así hay mucha gente bacán que ha dicho algo parecido a lo que les mencioné antes. Lo googleé y bueno, me aparece lo siguiente. Mahatma Gandhi dice: el futuro depende de lo que hagas hoy. Qué bacán, ¿no? Lo que hagamos hoy va a ser primordial para lo que hagamos mañana. Por eso es importante la actividad que vamos a realizar durante esta videoclase, porque va a ser fundamental para poder llevar a término la actividad que realizaremos en la próxima videoclase del día lunes. Bueno, y esto en realidad aplica a la vida misma, ¿sí o no? Piénsenlo un poco. Pero bien, entonces lo que hagamos hoy nos servirá para la videoclase del lunes. Así que, power, vamos.
El 11 de septiembre de 1973 se produjo un profundo quiebre en la institucionalidad democrática de Chile cuando se puso fin anticipadamente al gobierno de Salvador Allende y comenzó un régimen autoritario que duró más de 17 años. Una de las consecuencias que muchos chilenos debieron sufrir durante ese periodo fue el exilio. No obstante, y a pesar de la lejanía, muchos exiliados siguieron preocupados del acontecer político nacional, buscando la forma de que los hechos de violencia ocurridos en el país fueran conocidos por el mundo. Uno de ellos fue el periodista y escritor José Miguel Varas, quien por largos años dejó testimonio mediante su trabajo periodístico y narrativo. La situación en el país se volvió muy difícil para aquellos que estaban en contra del régimen militar y muchos tuvieron que exiliarse en otros países por miedo a ser perseguidos, perder su libertad o su vida. Otros fueron obligados a dejar Chile luego que le quitaran la ciudadanía. No se ha podido calcular con certeza cuánta gente tuvo que irse del país. Las cifras van desde 500.000 a casi 1 millón de personas. Muchos exiliados volvieron a fines de los años 80 y a comienzos de los 90 con el retorno de la democracia, pero otros se quedaron para siempre en el país que los acogió. ¿A qué países se fueron? Los chilenos que partieron se establecieron principalmente en Argentina, Cuba, Alemania, Suecia, Estados Unidos, Francia y España. En estos países encontraron asilo y posibilidades de rehacer sus vidas. Un cambio de ley. A partir de 1973 se crea una nueva política de migraciones y en 1975 se establece el Decreto Ley 1094. Este decreto busca controlar el ingreso y residencia de extranjeros en el país, pues el régimen quiere evitar que lleguen personas que puedan cuestionar la dictadura militar. De esta manera, el Estado puede decidir quién entra al país y bajo qué condiciones. Esta política y la crisis económica de la época se ven reflejadas en el censo de 1982, que indica que durante esos años menos del 1% de la población correspondía a extranjeros. A continuación vamos a leer un artículo escrito por Manuel Delano donde se habla sobre José Miguel Varas, quien es el autor del texto literario con el que vamos a trabajar en nuestra próxima videoclase. Así que para prepararnos vamos a leer este artículo. ¡Atención! Moscú fue la capital de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que agrupó a 15 repúblicas bajo el dominio de un partido único, el Partido Comunista. En la imagen, una vista aérea de la Plaza Roja de Moscú. Vocabulario presente en el texto. Derrocar, destituir, deponer. Calar, conocer las cualidades o intenciones de alguien. José Miguel Varas, el escritor que combatió a Pinochet desde las ondas. La voz del mejor cuentista chileno se emitió durante 14 años desde Radio Moscú, por Manuel Delano. El martes 2 de septiembre de 1973, el periodista y locutor chileno José Miguel Varas Morel, uno de los escritores más talentosos de su generación, que entonces era director de prensa de la televisión estatal, se enteró de madrugada que los militares habían ocupado Valparaíso, dando comienzo al golpe que ese día iba a derrocar al presidente socialista Salvador Allende. Cerca de las 7 horas llamó a su amigo Pablo Neruda, con quien se iba a reunir en su residencia de Isla Negra para llevarle los primeros 20 ejemplares de su último libro. Le explicó que no podría ir ese martes, porque parecía muy difícil llegar. Tal vez más tarde, dijo Varas. Tal vez nunca, replicó Neruda. El poeta y premio Nobel de Literatura tuvo razón, contó Varas a este corresponsal. Neruda falleció a los pocos días del golpe militar, el 23 de septiembre, y aunque Varas escribió libros y crónicas sobre su amigo, una nueva coincidencia los reunió otra vez. Su propia muerte, hace pocas semanas, fue también un 23 de septiembre a los 83 años, de un infarto en su cama mientras descansaba de la redacción de sus memorias. Considerado el mejor cuentista chileno de las últimas décadas, incursionó en la novela, la crónica y en el periodismo desde la prensa escrita, radio y televisión, plasmando en su obra la realidad social chilena.
Dotado de una pluma precisa y rica, calaba a sus personajes y retrataba las atmósferas con pinceladas rápidas e imágenes certeras. Nos detenemos aquí y aplicamos estrategias durante la lectura haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Qué información nueva sobre José Miguel Varas aporta este párrafo? Lo que aparece en las dos primeras líneas de este párrafo en el cual estamos trabajando, es decir, que era uno de los escritores más talentosos y que ha incursionado en el periodismo y todo eso, aparece mencionado de una u otra forma en el primer párrafo del texto, así que no sería como una información nueva. Sin embargo, en la línea 3 dice algo muy importante y ahí estaría nuestra respuesta porque hace referencia a que en su amplia obra plasmaba la realidad social chilena. Esa es la información nueva que se da de este autor en este párrafo específico. Seguimos con nuestra lectura. El segundo párrafo que aparece ahí en pantalla. Empezó a escribir desde muy joven, cuando como alumno de enseñanza media relataba anécdotas en el diario mural de su liceo. A los 18 años publicó su primer libro, Cahúin, un chilenismo que significa chisme, en el que trazó un fresco de esos años. Interrumpió sus estudios de Derecho para dedicarse al periodismo, la literatura y la actividad política desde las filas comunistas. Llegó a ser director del diario del Partido Comunista, El Siglo. Después del golpe de 1973, partió al exilio. Instalado en Moscú, fue el alma del programa Escucha Chile entre 1974 y 1988, que transmitía Radio Moscú a las 20 horas. El programa denunciaba los abusos de la dictadura de Pinochet, obtenía con frecuencia información exclusiva de Chile y rompía la censura. Oír la transmisión en esos años era motivo más que suficiente para ser detenido. Su voz fue una de las más conocidas del país. A continuación, te invito a que abras tu libro en la página 132 y realices las actividades asociadas a la lectura que acabamos de hacer. Recuerda que estas actividades las debes hacer en tu cuaderno ordenadamente. Luego tomar una foto y enviarla al correo que aparece en la descripción de este video. Eso es todo, estimados estudiantes. Que estén bien. Cuídense. Adiosito. Aquí van unas fotitos de regalo.